presencia, por medio de la alabanza, Señor. Y tu palabra, Señor, que haga el efecto necesario en nuestras vidas y que podamos ser transformados para bien. En nombre de Jesús. Muros rodeando estoy, sé que caerían, pues nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. Y confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Sí, Señor, siempre eres fiel con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Cuando estamos perdidos, Señor, estás ahí, Señor, para rescatarnos, Señor. Gracias. Te digo, Señor, que esta mañana nos vienes a hablar directamente a nuestros corazones, Señor. Te buscamos esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Yo creo que están bien porque huelen bien bonito. Huele bonito aquí, gracias a Dios. Nuestro estudio de hoy vamos a estrenar la tercera carta de Juan. Vamos a ver los dos primeros versículos de la tercera de Juan, que es un solo capítulo. Y está bien bonita, está bien llegadora, está bien interesante. Y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver nada más dos versículos porque si la segunda carta de Juan, les voy a decir más o menos, la primera carta de Juan habló del amor. Si habla del amor, el Señor dice que nos amemos unos a otros, que ese es el mandamiento nuevo, y lo pone de diferentes puntos de vista, en diferentes esquinas, y vemos todos el amor, y ahora conocemos que amar es lo que Dios quiere. Dios es amor, dice allí mismo en la primera carta de Juan. En la segunda carta de Juan nos habla de la verdad, y en la verdad dice que cabe el amor. Primero nos habló del amor, y el amor es increíble, es maravilloso, es lo que Dios quiere que pase entre nosotros, pero no puede ser un amor sin la verdad, porque el amor sin la verdad viene siendo hipocresía. Sí, es un sentimiento vacío, un sentimiento que no llega a ningún lado, y es muy sencillo de cambiar ese sentimiento en odio cuando alguien te hace algo malo. Alguien que no contesta al amor que tú estás dando se transforma en algo que es terrible porque es un sentimiento. Ahora, en la tercera carta de Juan, primera es el amor, en la segunda es la verdad. Acuérdense ustedes que nos dice en la segunda carta de Juan, si alguien viene a ti, si alguien viene a tu casa y no trae la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. Eso sería, sin la verdad, si alguien no trae la verdad con él, obviamente no te está amando, te trae una mentira, te trae un engaño, entonces no tienes que recibirlo. Y habla fuertemente porque dice, ni siquiera el saludo le des. No nomás no lo dejes entrar a tu casa, pero no le digas bienvenido, no lo dejes entrar a tu casa, ni el saludo le des, porque el que trae la mentira no es que los cristianos seamos rudos, o no que nos esté diciendo que seamos rudos, pero nos quieren quitar el gozo de ser salvos. Nos quieren engañar, y es terrible. Ahora estaba platicando con uno de mis hijos y estábamos platicando de cuál sería la diferencia entre personas que siguen la Biblia, digamos que entre una persona que anda en el Espíritu y una persona que simplemente es religiosa, para no meter digamos en denominaciones, porque no es la denominación, no es el título, porque hay muchas iglesias cristianas que andan bien cerradas, andan oyendo otras cosas, tienen maestros falsos. Entonces, una persona que anda en el Espíritu, que ha vuelto a nacer, que las Escrituras es la palabra de Dios y que siguen constantemente y aplicadamente a la palabra, y uno que ha oído, que sabe, que conoce, pero que no lo toma personal. ¿Sí entiende eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno que ha oído y otro que está viviendo? Y lo que es esto. La diferencia más grande es de que, así de sencillo, el que ha oído no sabe que es salvo. No tiene esta paz completa de que el Señor murió por ti. Sabe que Él murió por los pecados del mundo, sabe quién es Jesús, sabe todas esas cosas, pero no es de Él esto. El que tiene a Cristo, el que anda en el Espíritu, ya sabe que
el día del juicio final, Él no va a estar ahí porque su juicio final sucedió en la cruz del Calvario, en donde Jesús dijo, todo está consumado, estos míos ya están salvos, son míos, yo los gané con mi sangre. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno que sabe y uno que lo vive. ¿Sí? No es de saber, no es de conocer, es de vivir. Ahora, si alguien viene con un engaño, con una mentira, a decirte que la cruz no fue suficiente, que tienes que hacer obras, que tienes que portarte bien, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que ir a tal lugar, a este no le digas bienvenido. Sí, es bien importantísimo que la Biblia que la Biblia dice que aunque nosotros estamos dispuestos, estamos listos para amar, cuando alguien venga con una mentira, con un engaño, que sea un anticristo, que viene siendo anatema porque no trae el evangelio completo, que es el evangelio de la salvación por gracia, viniendo de Cristo Jesús, quien es Dios. Sí, es tan sencilla la verdad. Jesús es Dios y somos salvos por gracia. Si alguien viene con algo diferente, no lo aceptes en tu casa, no lo recibas, no lo escuches, no le digas bienvenido. Si se fijan, lo que hemos estado viendo desde la carta primera de Juan es, tenemos que amarnos unos a otros, especialmente a la familia de fe, como dice Gálatas, a una persona que cree igual que tú. Sí, no me gustaría nomás seguir estudiando sin digamos que hacer esta disertación, sin sacar la conclusión. A una persona que vive el evangelio igual que tú, tienes que ser su siervo. Tienes que buscar a ver cómo puedes agradarlo. Tienes que entregarte a esa persona en humildad, en cariño, en respeto, porque ésta cree igual que tú. Si al contrario de esto, si alguien viene con una doctrina falsa, tienes que apartarte de esta persona, no puedes convivir con ellos. No sé si se entienda esta balanza que el Señor nos da, pero esto tiene que ser. Esto tiene que ser. No es que tengamos que odiarlos, es que tenemos que mantenernos a una distancia en donde nuestra salvación, en donde nuestro caminar con Cristo no sea perjudicado. ¿Se entiende eso? Sí, en eso estamos. Y hoy, en la tercera carta de Juan, vienen este balance. Sí, Juan va a hablar de su amigo Gallo, que anda en la verdad, y va a hablar de uno que se llama Diótrefes, que es un maestro falso. Sí, y me encanta cómo Dios lo pone, porque Diótrefes no está en la iglesia de la esquina o no está en otro país en donde se practica otra religión. No, Diótrefes está en la misma iglesia en donde está su amigo Gallo. Es importante que entendamos esto, sí, porque los falsos maestros se han introducido en las iglesias, las falsas enseñanzas. Entonces tenemos que estar alertas, porque muchos de nosotros hemos aceptado, porque se oye bonito, enseñanzas de alguien que es un maestro del mal, que es un anticristo. Sí, y ha sido bien sencillo porque vienen con palabras que nos gustan, nos complace oírlos. Nos dice que estamos salvos, que no importa qué, Dios nos va a perdonar, aunque sí, esas doctrinas que usted va a oír, especialmente las doctrinas de los señales y prodigios, si esas nos encantan, ¿cómo vamos digamos así, cómo yo no voy a ir a este lugar en donde aquí hay sanaciones, en donde aquí me prometen prosperidad? Sí, y es lo que queremos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no seguir las señales y prodigios, pero seguir al que hace eso, al que hace las señales y prodigios. Dice en la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro que tú estás buscando, que Dios conoce, que ocupas, va a venir por añadidura. ¿Qué nos dice eso? Tenemos que ser sabios. Tenemos que encontrar cuál es la verdad y cuáles son los engaños, porque si nos vamos por los engaños, vamos a salir saliéndonos de lo que la verdad es. Amén. Wow. Así de intensa es la carta. Hoy no vamos a ver de los falsos maestros, vamos a hablar de Gallo. ¿Sí? Los dos primeros versículos me gustan mucho. Déjense lo leo de una vez para ir entendiéndolo o ir enganchándonos en lo que es. El anciano a Gallo. Si el anciano obviamente así se autonombra el apóstol Juan, dice el anciano y luego dice a Gallo. Si la carta va dirigida a una persona de esta congregación que se llama Gallo. Él luego continúa diciendo el amado, 4 veces le nombra el amado, y esto obviamente habla del amor de las personas que conocen la verdad. ¿Okay? El amado a quien amo en la verdad. Wow.
Ojalá y que un día nosotros nos tratemos de esa forma. Ojalá y que un día rompamos las diferencias y encontremos que nosotros los de Dios, sin importar otras cosas que no nos gustan, los defectos, ojalá y que un día nos encontremos y nos digamos, oh amado, tanto te amo. Imagínate el saludo que fuera ese, nuestro saludo diario de todas las veces. Sería algo maravilloso. Yo creo que así va a ser en el cielo. Por eso es que en el cielo no vamos a casarnos ni a darnos en casamiento, porque el amor que tenemos para nuestro cónyuge va a ser igual para todos. Va a ser un amor increíble, digamos que de papá a hijo, para con toda la gente. ¿Te imaginas qué maravilla? En el cielo, en donde se va a respirar el amor y no va a haber pecado ni maldición. Sí, porque todos nos vamos a querer como quieres a tu mamá, ¿te imaginas? Wow. Gloria a Dios. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice en el segundo versículo, amado, otra vez. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿No creen que esto es lo que está buscando la gente? Ahora, fíjate perfectamente, ok, así, observemos esto con atención. Lo que se promueve en las iglesias en donde se predica un evangelio falso es esto: que Dios te dé salud, aquí hay sanaciones, aquí hay milagros. Porque ir a otro lado, aquí es donde el Espíritu Santo viene y te sana. Aquí se hablan profecías para que conozcas, para que Dios te prospere en el futuro. ¿A dónde más vas? Sí, y luego la gente, porque quiere esto, se va a otro lado. Cuando aquí el apóstol Juan le dice estas mismas cosas al que anda en la verdad, que es Agayo. Sí, el que anda en la verdad va a tener estas cosas. No es que te hinche esto y luego vas a seguir simplemente esas cosas. No, si sigues a Dios, si andas en la verdad, estas cosas te siguen a ti. Estas cosas te siguen a ti. Dice David, yo no he visto limosnero que sea tuyo. Sí, nosotros, hermanos de mi corazón, tenemos que estar conscientes de que el Dios que nos ama es capaz de hacer todo por nosotros. Porque dice la Biblia, si Él ya nos dio a su Hijo, dice en Romanos 8, si ya Dios nos entregó a su Hijo, ¿qué más no nos dará junto con Él? Es como que Dios nos dio a Jesús y nosotros estamos llorando y chillando porque queremos una sandalia de Jesús. Cuando Él ya nos dio a Cristo, a su Hijo, en sacrificio por nosotros. No podemos estar, digamos, quitar a Jesús a un lado y digamos, no, es que yo quería su sandalia. ¿Para qué? Si ya tienes al Hijo de Dios que murió por ti. Sí, por eso es de que es tan, digamos que este balance es tan liviano, tan chiquito así, que tienes que saberlo, porque no te puedes ir nada más por lo que te conviene cuando Dios te quiere dar todo lo que te conviene. No puedes abandonar a Dios y luego buscar qué es lo que está pasando, buscar la espuma, ¿sí? Buscar lo que se ve más bonito, lo que yo quiero ahorita, ya al momento. Porque ahorita le estamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos, por favor, yo quiero que me des esto, pero ya. ¿Verdad? O sea, estamos pidiéndole a Dios. Ya, si no, no existes. Wow. Vamos a ver si no aquí me lo voy a pasar todo el rato. Voy a decir un poquito de lo que fue la introducción, pero ya metiéndonos en esta carta, enfocándonos en esto. Así voy a decirlo. Comentario puse aquí como resumen de lo que pasó, que fue la introducción la semana pasada. Dice, en esta pequeña carta, que podríamos decir que es de tamaño regular para nuestros días, es una sola hoja, una sola página, se descubre que dentro de las iglesias, aún en sus principios, como podemos ver en este ejemplo, cuando estaba la iglesia primitiva, ya se habían introducido estos falsos maestros, estos falsos hermanos, los cuales son así porque su atención no está puesta en la Biblia, sino en sus propias determinaciones y su corazón. Y esto no puede ser porque el humano primeramente no conoce más que lo que Dios conoce. Entonces no podemos decir, yo voy a vivir como yo creo que debo de ser, con mis experiencias, con mi sabiduría, porque el hombre no es igual de sabio que Dios. Entonces no podemos depender de nosotros porque no sabemos todas las cosas, no sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué piensa este o aquel, no podemos determinar qué vamos a hacer nosotros mismos o qué va a hacer nuestra familia. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que invocar su nombre. Señor, dirige a nuestros hijos, dirige nuestras vidas. Cuídame en mi trabajo, en el manejar, cuando yo conduzco un carro. Cuídame en todo porque dependemos del que sí puede cuidarnos, del que sí tiene esta autoridad y conoce todo, no de nosotros o de nuestro corazón, porque nuestro corazón
es perverso, dice la Biblia. Mucha gente depende de su corazón. Oh, a ver qué dice mi corazón, a ver qué es lo que yo estoy pensando. Y mucha gente tiene esta frase, a ver, voy a ver qué Dios pone en mi corazón. Ve. Y se oye bonita la frase, pero la mayoría de veces es a ver qué yo decido, ¿sí o no? A ver qué es lo que se me ocurre decir. Porque la frase es bonita, a ver qué Dios me pone en mi corazón, pero las decisiones que tomas es lo que tú crees que debe de ser, lo cual es erróneo. Si no vas a depender de lo que la Biblia dice, de lo que ya está establecido, sino que vas a sacar una idea nueva que tu corazón te dice. Dios dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Si no podemos seguir nuestro corazón porque nuestro corazón es perverso, sería nuestra propia opinión. Dice la Biblia en Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión. Fíjate muy bien, la mayoría de nosotros pensamos que no somos tan malos como aquel o como aquel, porque nuestra opinión dice que somos más o menos buenos. ¿Verdad? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esto es, Dios todavía ve que tu corazón está sucio y que tu vida está en pecado. Por eso el rey David en el Salmo 139 dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad, porque yo lo veo muy bien. ¿Sí? Necesitamos que Dios venga y nos juzgue y enjuicie nuestro corazón. Dice la Biblia, si tú te enjuicias a ti mismo, entonces Dios no te va a enjuiciar, porque tú mismo encuentres tu maldad y vengas a Dios y le digas, Señor, perdóname porque hice esto malo. Si nunca te enjuicias, si crees que tú estás haciendo las cosas bien y el mundo es contrario a ti y el mundo es el que se va al infierno, entonces nunca vas a limpiar tu corazón, porque ocupas de que Dios venga y lo haga por ti. Dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto a su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esto es, no puedes andar de acuerdo a tu corazón, tienes que depender de Dios. Tiene que estar tus pensamientos, lo que tú crees, filtrado por las Santas Escrituras, o le vas a gerrar, le vamos a gerrar. Esta tercera carta de Juan fue escrita para un amigo del apóstol Juan llamado Gallo. En la segunda de Juan observamos que la verdad de la Biblia es la que produce este grupo de personas. Si la verdad produce, te voy a decir qué produce esto. Sí, que las personas estemos unidas en el mismo espíritu, en el mismo rumbo, sí, y entonces Dios nos llama a los cristianos. No es, como dije, la denominación, no es el grupo donde estés, o sea, no es, digamos, el nombre o la iglesia donde estés, es el corazón que tú tengas enfocado en la verdad. Eso te hace hermano del otro, aunque no lo conozcas. A mí me ha pasado muchas veces, sí, que estoy en algún lugar en mi vida, sea en el trabajo o en el avión o lo que sea, porque sí me ha pasado muchas veces, en donde yo estoy hablando de lo que sea y luego entre la conversación con esta persona que no conozco, aparece como de detrás de la escena que él ama a Cristo y que yo amo a Cristo. Y luego empezamos a hablar de la Biblia, y empezamos a hablar de algún versículo, de alguna idea de la Biblia, y luego ya salgo de ahí como diciéndole hermano, que le vaya bien, Dios le bendiga, porque ahora tenemos esta comunión, tenemos un mismo Padre. ¿Qué me importa a qué denominación va o aquí sí, en qué país vive, qué lengua habla? Sí, tenemos un mismo corazón, tenemos un mismo lenguaje, y ese lenguaje es el de amor en Cristo Jesús. Este grupo de personas son los que andan en la verdad, que se reúnen y se relacionan con Jesús, buscando cada uno el bien para el otro. Es por eso que los cristianos se consideran elegidos, es decir, Dios nos eligió para ser suyos, su cuerpo. Y descubrimos que el amor que no va acompañado de la verdad es una emoción vacía. Pues la enseñanza de la palabra de Dios es el fundamento donde la iglesia de Jesús es edificada en su amor. El trato entre hermanos que se llevan las iglesias es muy hermoso, por eso muchos lo quieren, pero no aman. Sí, el trato en una iglesia donde se expone la verdad y las personas son expuestas a esta verdad es muy bueno. Por eso muchos falsos hermanos andan en este tipo de trato, porque es maravilloso, ¿sí? Que te amen y que te digan que Dios te bendiga y que te cuiden, ¿sí? Ahora, nosotros no somos los falsos hermanos, tenemos una iglesia, tenemos que comenzar a amarnos, a perdonar, a ser perdonados, a vivir siempre, no en esta conversación tensa, pero una conversación amplia, ¿sí? En donde uno esté dispuesto a perdonar y a ser perdonado y a recibir y a ser flexible y a ser amorosos. Hermanos, les prometo que eso es lo que Dios quiere en la iglesia de Cristo. Específicamente, no pensemos en el grupo, pero en mí, en mí. No pienses hasta que todos cambien voy a cambiar.
No pienses, es que no puedo cambiar yo porque esta persona o aquella persona o todo el grupo no cambia conmigo. No, es que yo voy a hacer, es que cómo yo lo voy a experimentar, es que es lo que de mí va a salir para que eso suceda en mí, independientemente de lo que pase por fuera, porque tú no conoces el corazón del otro. Tú no conoces, no vas a depender de los demás. ¿Qué tal si todos son falsos hermanos y eres el único bueno? O te haces como ellos, o eres el único. Piénsalo. Porque tenemos que ser el único en Cristo Jesús. Y luego después vas a descubrir, ¿sí?, que tú estás en paz, independientemente de los demás. Hermoso. Pues el plan es ser como Jesús. Por esto nos debemos amar, respetar y animarnos a otros y buscar disminuir las diferencias, aún que despacito, pero de continuo. Amén. Dice la Biblia, mira un versículo donde es en Juan, es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y está en los versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego podemos decir, no, pero ese mandamiento es antiguísimo. Es decir, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, la ley, habla de amar a Dios y amar a los hermanos. Este mandamiento no puede ser nuevo, pero luego continúa. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El mandamiento sería que nos amemos unos a otros, como Jesús nos ha amado. Ese es el nuevo mandamiento. Que también os améis unos a otros. Dice en el 35, y esto es lo que corresponde a esta carta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no andamos en amor, le andamos gerrando a ser los que Dios quiere que seamos. Amén. Es bien bonito, pero es un regaño. Es un regaño. Ahí va. Dios Todopoderoso, en ti confiamos. Dirige nuestros pensamientos y ayúdanos para tomar esto personal y que nosotros seamos expuestos a estas palabras. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer otra vez los 2 versículos y arrancamos de ahí. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Vamos a ver, hasta ahí vamos a estudiar este versículo. Dice, el anciano a Gayo. De la manera que Juan se presenta aquí es muy interesante. Él dice que él es el anciano. El apóstol Juan no envía esta carta a toda la iglesia originalmente. Esto es, esta carta no era una iglesia pastoral, digamos, ¿verdad?, que como todas las demás de Pablo y la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan, que iba a la iglesia para que todos la leyeran. Esta carta más bien es de un destino personal, obviamente que después ya todos la leímos y ahora la tenemos aquí mismo leyéndola, sí, pero originalmente era distinguidamente para su amigo Gayo, porque iba a hablar de lo que estaba pasando dentro de la congregación y era algo personal. Sí, esta congregación es una congregación hermana de la otra congregación en donde se respiraba la verdad. ¿Sí? Muchos dicen que Juan había empezado esta iglesia. ¿Sí? Él había plantado la iglesia y ahora revisaba las iglesias y checaba las iglesias de todos lados, porque eso es lo que hacían en ese tiempo a los apóstoles, y especialmente el apóstol Juan, que era el apóstol del amor. Dice nadie, otra vez, Juan no envía esta carta a toda la iglesia originalmente, sino que fue enviada a Gayo, un buen amigo de Juan. Nadie que sea respetado ha dudado que el autor de la tercera carta de Juan es también el que escribió la segunda carta de Juan y la primera, porque es muy parecida. Es como una miniatura, la segunda y tercera es una miniatura de la primera carta de Juan y contienen la misma idea y concepto. Lo que el anciano verdadero cree, lo que el cristiano verdadero cree y hace. Esto es lo que encierra, digamos, como ya dije, tiene un buen, digamos, una buena dirección. La primera carta de Juan habla del amor, la segunda carta de Juan habla de la verdad y la tercera habla de esos 2 puntos y los distingue y nos hace saber a nosotros cómo vivir ahora de acuerdo a la verdad y al amor. Entonces no hay duda, nadie que, como dije, nadie que sea respetado, que sea estudioso de la Biblia, ha dudado de que estas 3 cartas las escribió el apóstol Juan, lo mismo que el Apocalipsis. Desde la primera carta de Juan se puso bastante énfasis en la verdad
Y en la segunda de Juan dice que si no tienes la verdad, no podemos aceptar a nadie. Esta verdad es que Dios, de su magnífica voluntad, se reveló al hombre en forma humana. Sí, ese es, digamos, como ya dije, cuando se habla de la verdad, de repente puedes pensar que la verdad es un libro gordote en donde tienes que aprenderte de memoria todo esto. Sí, si no lo aprendes, no vas a saber qué es la verdad. Pero la verdad es mucho más simple que eso. La verdad de la que Juan nos habla aquí, de la que tú tienes que estar consciente, es que Jesús es Dios y que el evangelio es la salvación por gracia. No es más que eso. Nada más que la gracia te salva, solo la gracia te salva, la gracia de Dios, y tiene que venir pues del que puede salvarte, que es Jesús, siendo Él divino. Se nos presentó Dios en forma humana. Ahora conocemos a Dios en la persona pues de Jesús. Esto es esencial. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él, eso sería en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Esto es imposible de no entenderse. ¿Sí? En Jesús Dios puso su plenitud en Jesús, y podemos conocer a Dios porque en Él está la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios. No le falta ni tantito, ni le sobra para que Jesús sea Dios. En Él está la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, de la deidad. Esto es esencial. En Colosenses 1:15 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es, Él tiene preeminencia por sobre todo lo que por Él mismo fue creado, dice en Hebreos 1. Jesús pues es antes que todos y antes que todo. Hermanos, Gallo creía que Jesús es Dios, por eso es que Juan lo alaba, porque él conoce, porque Juan conoce que Gallo conoce pues la verdad, conoce que Jesús es Dios, y Juan puede seguir adelante. Sí, una vez que sabe que Gallo anda en la verdad y le hace saber, porque es su amigo y lo ama, entonces sigue y continúa adelante. Dice, porque uno que adora a Dios es porque sabe quién es Dios. ¿Sí? La Biblia habla súper claro desde el Antiguo Testamento, está peleando a los judíos una y otra vez porque creen en Dios y luego abandonan a Dios y se van a los ídolos. ¿Sí? Y nosotros, hay muchas personas que dicen que de esas personas que, como les digo, que saben quién es Jesús, dicen que murió por el pecado del mundo, saben que la salvación es Jesús la que nos da, pero no lo toman, digamos, personalmente, y andan creyendo en un montón de cosas y están su patita de conejo para que los salve de los peligros, y traen una moneda para que sean prósperos en el dinero, y o sea, tienen todavía todas esas cositas, creen en los signos zodiacales, creen en los santos, en las vírgenes, creen en todos esos, creen en los brujos, creen en todo, porque creen en todo, porque no tienen una visión clara de lo que la Biblia dice. Sí, y están bien confundidos. Sí, porque de repente cuando uno les dice, es Jesús el único que te puede salvar, porque Él es Dios, la salvación es por gracia, no tienes que hacer nada, por una forma increíble creen que ese es un ataque. Creen que los estás disminuyendo, creen que la verdad no les conviene. Obviamente esto es causado por una fuerza demoníaca. Es terrible, hermanos. La salvación es gratuita porque Jesús murió por ti. Y si Jesús no es quien Él dijo que es, entonces la salvación no te lleva a ningún lado. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y porque Dios mató el pecado en la cruz, destruyó junto con nuestro pecado, resucitando al tercer día, ahora nos hace saber que nosotros podemos vivir para siempre sin pecado. Tiene que ser Dios o nadie tiene salvación. Tiene que ser por gracia, porque si no, nadie podemos tener salvación. Nadie podemos ganar la salvación, no importa qué hagas. Por eso tuvo que ser así. Por eso tuvo que ser por gracia. Por eso tuvo que ser a través de Jesús. Una verdad súper clara que nos conviene a todos. No hay ningún ataque para nadie, por amor de Dios. Al revés, al contrario, esta es la verdad que nos une. Solo un necio adora a otra cosa que no sea Dios. Uno que adora a una imagen de quien sea, sin importar qué hizo la persona, de cuál es la imagen, o qué importa lo que diga, si eso es su estatuilla, primero
Si una persona que le pide favores a una estatuilla o una imagen de lo que sea, sí, aun que crea que este es Dios, porque Dios dijo que no se hicieran imágenes de Él. Entonces, lo que sea que tú le pidas a quien sea que la imagen sea, sí, a quien sea que esta imagen represente, es lo que quiero decir. Primero, no vas a tener nunca ninguna respuesta de esa imagen o estatuilla. Porque no tiene vida. No te puede ayudar. Estás cometiendo un acto idólatra, una abominación contra Dios y su persona. Y por último, confiar en una imagen o estatuilla de alguien te hace socio con el diablo. Wow. Ya sé, son palabras bien fuertes, ya sé, pero no puedo quitarle tantito la verdad ni ponerle, no es mi opinión. No es mi opinión, eso dice la Biblia. Pregunta, ya sé que te puedes preguntar por qué está usando palabras tan fuertes esta persona, o sea, yo. Pues Dios dice que ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Les prometo que esta lista que voy a decir ahorita, yo muchas veces la reviso constantemente, porque yo no quiero, especialmente porque aquí dice que el que cometa esto, el que haga esto, no puede entrar al reino de Dios. No solamente es la idolatría. Sí, y yo estoy seguro que en esta lista a muchos ahorita aquí nos va a pegar en la espinilla, pero tenemos que verla. Tenemos que ver lo que dice la Biblia, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. La primera vez que yo recibí a Jesús en mi corazón, ya hace, gracias a Dios, ya muchos años, porque estoy caminando con el Señor hace mucho tiempo, pero esta lista yo la revisé y le fui poniendo esto, sí, check, lo paso o no, y tenía taches en alguna, sí, y es una lucha continua porque no quiero caer en uno de esos pecados, lo cual es en unos ya andaba, y ahí te va la lista, y tú lo puedes leer después, es en es en 1 Corintios 6, eso es capítulo 6 de los versículos 9 y 10. La lista es más grande, pero yo nomás te voy a dar una en donde está del punto que estamos hablando. Puedes empezar desde antes del versículo 9, pero yo nomás te voy a leer del 9 al 10. Dice, una pregunta, ¿no sabéis que los injustos, y primeramente tienes que ser un hombre justo, ¿ok? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, no le hierres. No creas que esto es mentira, entiende, no erréis. Y luego dice, ni los fornicarios, que es cualquier persona que fornique, que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, si no estás casado, o si estás casado pero estás cometiendo adulterio, ¿sí? Todos los que los que tienen relaciones íntimas con alguien fuera del matrimonio son fornicarios. Entonces, ni los que no son justos, ni los fornicarios. Y luego dice claritamente, ni los idólatras, que es de lo que estamos hablando, que confían en algo que no sea Dios, no importa cómo se vea o qué bonito diga, ni los adúlteros, que tiene que ver con que cometas, si eres casado, cometas adulterio con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Y luego dice, ni los afeminados, que sería gente que se viste de mujer, ni los que se echan con varones, y esto ya es más claro, ni para qué explicarlo, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros que no tienen llenadera de nada, de lo único que tú no tienes que tener llenadera es de Dios. Todo lo demás va a venir a ser idolatría. Si algo no te llena y quieres más y más y más y más, sí, va a venir quitándote el enfoque de Dios. Dice, ni los ávaros, luego dice, ni los borrachos, y luego enseguida dice, ni los maldicientes, que sería toda palabra corrompida que sale de tu boca, desde malas palabras hasta mentiras, engaño y blasfemia. Y todavía cuando hablas, digamos, ¿cómo le llaman a esto? Cuando sabes, digamos que yo tengo, ya he dicho ese ejemplo otras veces, digamos que yo tengo un grano con pus en la espalda, ¿verdad? Con pelos así feísimos, está un gusano, quiere salir. Pero nadie sabe, estoy muy contento aquí, ¿verdad? Nadie me lo ha tentado todavía. Pero luego alguien sabe y luego dicen, hey, el pastor tiene un grano bien gacho en la espalda. Y es la verdad, pero ¿para qué decirla? ¿Cómo? Difamación. Eso sería todavía palabras que salen de tu boca. ¿Qué dice aquí? Ni los maldicientes, ¿sí? Cosas malas que salgan de tu boca. Sí, esa lista está bien fuerte. Pero tenemos que revisarla, esa es la verdad. Tenemos que revisarla, porque nosotros los cristianos tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios. Esa es una lucha constante que tenemos que tener. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Luego, súper claro dice,
heredarán, o sea, todos estos no heredarán el reino de Dios. Entonces, en esta lista, sí, entre toda esta lista está ni los idólatras. Entonces, es Dios el que dice que si eres idólatra no vas a poder entrar al cielo. Pero junto con todas las demás cosas, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que vivir como Dios dice y amarnos. Eso dice Dios. Gallo cree que Jesús es Dios. En Juan 14:1 Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Yo digo que estas palabras de Jesús solamente no las entiende uno que no quiera entenderlas. Porque Jesús dice, ¿crees en Dios? De la misma forma que crees en Dios, cree en mí. Eso está diciendo Jesús. ¿Sí? No hay diferencia entre Dios y yo, dice Jesús, porque es el mismo. No hay más dioses. Es un solo Dios. Gallo no solo no es idólatra, pero también cree en el Evangelio, lo cual es la salvación por la gracia de Dios. Esta es la única forma de salvación posible, ¿sí? La gracia de Dios. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es, nadie puede entrar al cielo sino solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Absolutamente. Ninguna otra cosa te salva. Si es tú crees en Cristo y eso se vuelve o se transforma en que es por creer, entonces tú tienes la gracia de Dios manifiesta en tu vida y eres salvo. Si nosotros somos por fe, somos salvos por fe, por la gracia de Dios. La gracia de Dios, nada más, nada menos. La salvación es lo más importante para el ser humano. De repente, fíjate, y ese ha sido el gran problema de toda la humanidad, de todas las personas, porque la salvación es lo más importante para el ser humano de acuerdo a Dios. Porque Dios dejó que viviéramos aquí en este mundo, digamos que 100 años, para que tú mismo decidas seguir a Cristo en tu propia voluntad. Te dio la capacidad de discernir, de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y te dio la capacidad de distinguir entre me quiero ir al cielo o no, quiero adorar a Dios o no. Entonces, esta libertad que ahora tú tienes, te dio 24 horas al día, 7 días a la semana, toda la vida que tienes, para que tomes la decisión de seguir a Cristo. Libremente, por tu voluntad. Dios no quiere robots en el cielo, los humanos tienen la libertad de decidir o rechazarlo o seguirlo. De repente nos olvidamos de lo que la salvación dice del propósito de Dios y la ponemos en segundo término, la salvación, o simplemente la hacemos a un lado para poner primero nuestras necesidades. Sí, obviamente lo que voy a decir aquí es exactamente lo que dije al principio. Estamos haciendo a un lado al que produce lo que necesitamos, al que produce los milagros, al que produce las señales y prodigios, porque lo que nos interesa son las señales y prodigios. Dejamos a un lado el que las hace. Y eso es la moda. Y eso es terrible. Eso no puede suceder. Te estás quedando sin Dios. Y las señales y prodigios ya no son de Dios. Ahí va. Ahora queremos dejar a un lado la salvación y queremos mi necesidad de aquí y ahora. Por eso estamos buscando el milagro, la sanación, el aumento de sueldo, la prosperidad, lo supernatural. Decimos en el nombre de Jesús, pero ya, Dios, pero ya. Les diré algo y les prometo que no es con el afán de contradecir a nadie, pero en la muestra o ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de cómo orar. Fíjate, ahí está la clave, en la oración que todo mundo conoce, porque muchos no la sabemos de memoria desde que teníamos 3, 4 años, el Padre Nuestro que le llamamos así. En esta oración, fíjate muy bien, que está en Lucas 11, en versículo 2, nomás voy a decir un pedacito de lo que estamos hablando aquí. Dice, y les dijo, cuando oréis, dice Jesús a sus discípulos, porque le habían dicho, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseña a sus discípulos a orar. Entonces Jesús dijo, ok, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, esto es, glorifica al Dios que está en el cielo. Y luego dice,
venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego no meditamos en eso, porque pensamos que dice, ahí va, si ponemos atención, no dice, haz nuestra voluntad aquí en la tierra. ¿Verdad que no dice eso? No, nosotros no estamos cambiando la voluntad de Dios cuando oramos. Dios no cambia su voluntad por la nuestra. Jesús dice, tenemos que clamar a Dios y decirle, Dios, tu voluntad que es en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Y vamos a venir a lo que dice Salmo 139, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. No podemos cambiar la voluntad de Dios por la nuestra, eso sería ridículo. Eso sería, nosotros somos Dios. Dios, tú tienes que someternos a nosotros, que someterte a nosotros. Estas palabras es una sumisión a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad en mi vida. La voluntad que tú tienes porque eres soberano en el cielo, que se haga en mi vida. Eso me complace. Eso es lo que quiere el Hijo de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No, que su voluntad, que es en el cielo, ahora su voluntad sea también con nosotros. Tenemos que clamar a Dios y decirle, tu voluntad que es en el cielo, ahora también sea aquí con nosotros. Les aseguro que mientras que nuestra voluntad no esté alineada con la de Dios, no podemos recibir los deseos de nuestro corazón, dice Salmo 37, y dice aquí. Sí, tenemos que estar alineados con Dios y buscar a Dios antes que lo que necesitamos, porque lo que necesitamos Dios lo sabe, y si lo tienes a Él, entonces Él lo va a proveer, dice la Biblia. Entonces, y por esta misma razón, Juan se dirige a Gayo con este potente amor que nos muestra. Pues los que andan en la verdad se aman. En sí, de acuerdo a la Biblia, no debe de haber otra forma de amar a los demás más que en la verdad. Si andamos en la verdad, entonces esto produce este verdadero amor. Amado, dice Juan a Gayo, a quien amo en la verdad. Qué bellos deseos. Entre los que andan en la verdad. Sí, lo que va a seguir obviamente en el segundo versículo es en donde yo no sé, pero me encanta que Juan le diga esto a Gayo porque nos aclara. Sí, no es que si yo ando con Dios, entonces la voluntad de Dios es más, no tiene lo que yo quiero. Sí, mucha gente piensa así. Voy a andar en la voluntad de Dios, aunque no sea lo que yo quiero. Imagínate piensa eso. Si andar en la voluntad de Dios no es lo que tú quieres. ¿Cómo voy a andar en la voluntad de Dios si lo que yo quiero es esto? Si creemos que nosotros tenemos una mejor voluntad para nosotros, primeramente estamos contra Dios y segundamente estamos equivocados. Porque andar fuera de la voluntad de Dios es ser contrario a Dios y es mucho más malo para ti. Sí, no podemos decir, esa es la voluntad de Dios, pero Dios, esta es la mía. Sométete a la mía, Dios. Por eso Jesús dijo, cuando estaban en el jardín de Getsemaní, no lo que yo quiero, pero lo que tú quieres. No mi voluntad, pero la tuya. Porque les aseguro que la voluntad de Dios es mucho más buena, mucho más productiva, mucho más beneficiosa para nosotros que nuestra voluntad. Puse acá. Qué bellos deseos es que tienen unos por los otros de los que andan en la verdad, así como Juan tenía este deseo para con Gayo. Voy a leer el versículo 2, que ya sabemos lo que dice, ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Dice, amado, dice Juan a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y luego esta última frase me encanta. Porque como que lo encierra en que tienes que andar con Dios. Encierra esto en que no te puedes escapar de andar en la verdad. Ahí te va. Imagínate que ustedes me saludan de esa forma. Y me dicen, pastor, que Dios lo bendiga en todo y que le dé salud. Sea prosperado en todo esto igual como su alma prospera. Y luego que yo sea un falso hermano. ¿Te imaginas qué saludo tan terrible? Sí, Dios me va a prosperar como está prosperando mi alma, y yo lo que quiero es mis conveniencias siempre de todos ustedes. Ese saludo sería algo, es una maldición para un falso hermano, ¿a poco no? ¿Verdad? Pero
cómo cambia todo eso, pero qué bueno pensarlo, pues, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un deseo de crecer en lo espiritual, y lo cual Juan ve en Gallo, si Juan sabe que Gallo es próspero en la fe, es una persona que tiene la verdad, que está creciendo en el espíritu, que es prudente en su amor, y dice, así como te veo tu alma, quiero que tengas físicamente bendición. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque Dios así lo pone. Es tan sabio el Señor. Su palabra es completa. Gloria a ti, Padre nuestro. Gracias, Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque los cristianos tienen en común el conocimiento de la verdad, también poseen la fuente común del amor. En la verdad está el amor. Si conocemos la verdad, entonces tenemos amor. Esto ahora tiene mucho mayor sentido, todo lo que estamos diciendo. Ahora, cuando pasamos por la segunda carta de Juan, en el versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Sí, en la segunda carta de Juan se nos introducía apenas la idea de andar en la verdad para amarnos. Ahora, en la tercera carta de Juan, esto tiene mucho más sentido. Ahora sabemos que los que andan en la verdad, los conozcamos o nos han platicado de ellos, a esos amamos, porque andan en la verdad. Y yo me sé amado por ellos, porque yo también ando en la verdad. Sí, esta seguridad tiene que ser en usted y en mí. Sí, no tenemos que conocer, como ya dije, media Biblia o la Biblia entera para poder conocer la verdad, lo cual es la verdad. Pero tú tienes que saber que Jesús es Dios y que la salvación, sí, que el Evangelio es la forma de salvación por gracia. Eso te da la verdad. Si alguien viene con una doctrina diferente, si de ahí dependen tantas mentiras y tantos engaños, entonces no puedes recibir a esta persona en amor porque no tiene la verdad. Y si tú la recibes, te haces socio con su pecado y Dios va a castigarte a ti junto con este engañador. Por eso, a mí se los prometo sin ninguna clase no sé cómo lo vayan a tomar, pero cuando yo sé que alguien de la congregación, ¿sí? Alguien que estaba escudriñando la Biblia junto conmigo y luego se va a otro lugar, ¿sí? Y yo digo, yo no sé a qué lugar se fueron, yo estoy pidiéndole a Dios que también se escudriñe la Biblia, porque aquí no es el único lugar donde se escudriña la Biblia. Hay muchas iglesias en donde van versículo por versículo, metidos en la Biblia, sacando lo que Dios dice, pero hay muchas otras que son puros engaños, especialmente estas que el pastor está casi gritando y está casi echando los pulmones y corre para allá y corre para acá y luego avienta un trapo para allá y todos se caen. Y hermanos, eso es, el juez es usted. El juez es usted. Si usted ve esa clase de juntas en la Biblia, entonces hágalo. Pero yo no lo he visto en la Biblia. Yo he visto que el supernatural que yo quiero es que Jesús murió por mí, siendo un pecador imposible de que yo me salve a mí mismo. Y Dios me da a mí un lugar con Él en el cielo. Dice que Él ya me ve sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Yo no ocupo más supernatural. Se los prometo que no ocupo más supernatural, porque en el supernatural estoy. Y si yo busco al supernatural, que es Dios, el Dios de la Biblia, dice la Biblia con toda confianza que Él va a proveer todo lo que los otros andan buscando, pero que Él tiene y que Él puede hacer por mí. Entonces yo tengo que tener paz y la seguridad de que es en Él en que yo tengo que confiar. Yo, y se los voy a prometer, se los voy a decir ahorita, voy a confesarme, este pensamiento no ha sido siempre en mí. Pero esto no es la primera vez que yo lo medito. Por mucho tiempo tengo pensando, yo soy hijo de Dios. Y es una lucha porque quiero pensarlo así. No importa qué me pase en todo el día, es la voluntad de Dios y es bueno para mí.
A veces me ha ido mal, a veces a mi ver. Yo digo, pero ¿por qué esto pasó? Y si yo hice esto, ¿verdad? Pero lo digo, pues pasó por algo que Dios quiere que me pasara. A Dios no se le está escapando que yo hice algo que no era su voluntad. Cuando yo estoy diciéndole a Dios todas las mañanas, Señor, mi vida, mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, todo lo que hago para gloria tuya es. Para gloria tuya es. ¿Verdad? Y de repente me salen malas cosas. Sí, y de repente yo caigo en pecado. Pero estoy segurísimo que Dios no me está expulsando de su presencia cuando caí en pecado. Porque abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Y cuando yo confieso mis pecados ante Él, sé que Él es bueno y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Les prometo que esto es lo más que el cristiano anhela. Esta es la vida del cristiano, caer y levantar. Porque cuando caes, entonces creces. No somos perfectos, no aspiramos a ser perfectos. Pero Dios, quien es perfecto, nos dio una forma para que nos mantengamos en el perfecto, aún con nuestras imperfecciones. Wow, ojalá y que esté gritando amén por dentro. Porque esta es la verdad. Que nos beneficia a todos su presencia. Gloria a ti, Señor Jesús. Puse acá. Ahora tiene mayor sentido que los que andan en la verdad se aman. Jesús dijo, cuando ustedes se amen unos a otros, el mundo va a conocer que son míos. Esta es mi iglesia. No importa en qué parada, en qué país esté, pero estos que se aman son los míos y el mundo va a conocer. El mundo va a decir, estos están locos. ¿Por qué se aman si ni se conocen? Ahora, si en la iglesia, como aquí mismo había discusiones, tiene que ser solamente por la doctrina, porque alguien sea un hermano falso. Pero si no, entonces tenemos que tener este amor. A lo mejor nunca lo hemos meditado, pero si empezamos a pensarlo, si yo he estado por mucho tiempo tratando de pensar en cada uno de ustedes, de la gente de la congregación, de esta persona, Señor, cuídelo con su familia, y buscando, no me acuerdo de todos, pero en cada día me estoy acordando de algunos y estoy orando por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, así. Entonces, esto me hace a mí tener más familiaridad con todos, más familiaridad, más amor con todos. Orar por alguien te hace parte de su vida. Eso es muy bueno y Dios quiere que eso suceda, lo sepa el otro o no lo sepa. Es una relación entre tú y Dios y Él hace esto. Este es el cuerpo de Él. Nosotros no podemos estar diciendo, Señor, aquí está mi vida, y luego digamos que uno de tus hijos viene y te dice, papá, yo quiero hacer lo que tú quieres. Aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Luego el papá, ¿usted cree que usted le iba a decir, no, haz tú con tu vida lo que tú quieras? A mí no me... ¿Le haría usted con uno de sus hijos? Le prometo que yo no lo haría. Si uno de mis hijos viene y me dice, papá, dime qué quieres que haga, yo lo hago. Porque quiero andar en tus planes, como tú me digas, papá. Ojalá que, mijos, oigan esto. Si uno de mis hijos viene y me dice esto, les prometo que yo me siento bien halagado, primeramente. Sí, y luego le voy a decir a él, o sea, lo mejor que yo pueda, hasta con temor a equivocarme, porque no soy perfecto. ¿Verdad? Cuando usted va y le dice esto a Dios, no tenga duda, Dios está en control de su vida. ¿Cómo podemos dudar de algo tan claro que nosotros haríamos y no somos Dios? Dios es mucho más bueno y poderoso que nosotros. Segunda de Juan, verso 1, ya dije es donde dice, bueno, voy a la otra vez. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo, dice Juan, amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Andar en la verdad significa una vida filtrada por las Santas Escrituras. Ya no andan según el mundo, sino según la verdad. Ya no por vista, pero por fe, dice la Biblia. Juan 4:24 nos dice algo que es súper importante. Nos dice, ahí va, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las necesidades básicas que todos tenemos y aún las preocupaciones de la vida, como la salud, como la paz, el bienestar financiero, son exactamente a lo que Dios se refiere cuando dice que nosotros busquemos a Dios y que Él se va a encargar de lo que necesitamos. Sí, no es que Dios diga, búscame a mí, ¿qué importa si te mueres
podrido con una enfermedad o te pudres de pobreza. Dios no dice eso. Eso no sería congruente con la Escritura. Dios nos ama y quiere bendecirnos. Dios no quiere que busquemos las señales y prodigios. Quiere que lo busquemos a Él porque por amor murió por nosotros. Por amor murió por nosotros. Es el amor de Dios. Es el amor que Dios busca de nosotros. Es el amor por Él. Tiene sentido esto, hermanos. Dios no es nuestro achichincle, ni tenemos una fórmula clave que se la decimos y ahora tiene que cumplirla Él. ¿Quién creemos que somos o quién creemos que Él es para nosotros? No podemos exigirle, no podemos demandarle. Tenemos que hablarle con todo nuestro amor y someternos a Él, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él dice en Lucas 12, 29 al 30, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué palabra? El versículo de Mateo que habla de lo mismo me gustó, pero cuando leí este de Lucas, wow, estas palabras dice, no estéis en ansiosa inquietud. Se los prometo que en estos tiempos en los que estamos, muchos de nosotros vivimos en una ansiosa inquietud. Estamos ansiados, tenemos una ansia callada, silenciosa, sí, por todo lo que hacemos. Ojalá que no esté hablando yo no más de mí, porque yo sí tengo eso. Sí, es una ansiedad callada, sí, por todo lo que pasa en mi vida. Es como estar como tenso a un nivel alto toda tu vida. Y Dios dice que no podemos estar así, que tenemos que estar en paz. Voy a leerlo otra vez. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas, mas busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ay, bendito sea el Señor, hermanos. Él es a quien tenemos que seguir, porque Él se encarga de nuestras necesidades. Él se encarga de nuestras necesidades. Pero si antes de recibir al Salvador y establecerte en Él, lo que te apura son los milagros y los dones espirituales, y que Dios te conceda lo que tú tienes en tu corazón, tu voluntad, te confirmo, amigo, comenzaste al revés. Si lo que te importa es que Dios te conceda los deseos de tu corazón, que son diferentes a los de Él, empezaste al revés. Y es necesario que te olvides de los milagros supernaturales y admires a Dios y lo recibas como tu único dueño y Señor, porque Él es el supernatural y es a Él a quien necesitas. La salvación por gracia es lo que ocupas. Creer en Él, creer en Jesús. Esto, mis amados, sabía pues Gallo, porque aún a desconocidos, pero que tenían la verdad, y ese es el ritmo de la carta donde vamos a llegar. Él dice que Gallo dio provisión a estos desconocidos, a estos evangelizadores nómadas, pero llegaron a donde estaba Gallo. Diótrefes los corrió y prohibía a la gente que los ayudara, mientras que Gallo, que no los conocía porque fueron y predicaron la verdad, él los trajo a su casa, les dio hospitalidad, proveyó lo necesario, sí, los cuidó. Y Juan dice que andan en la verdad porque conocen la verdad. Y este es el amor el que tenemos que distinguir. Si nosotros sabemos que alguien anda en la verdad, tenemos que ser hospedadores en nuestro corazón para ellos. Pues acá terminando, conclusión, la condición espiritual de Gallo era excelente, a tal grado que la oración de apóstol Juan fue que su salud física tuviera el mismo vigor que su vida espiritual. ¿Te imaginas que oremos así hoy en día nosotros, pero teniendo una vida espiritual en ruina? ¿Cómo sería pues nuestra salud física? Como dije al principio. Si estamos orando que Dios te bendiga y te guarde y te prospere, así como tú prosperas en el evangelio, y la otra persona dice, pues qué poquito, ¿verdad?
Primera de Juan 2, 20 al 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sí? Pensamos que el Espíritu Santo es diferente que Dios, es una fuerza que viene y que te posee en diferentes tiempos en la vida. No, el Espíritu Santo es Dios, el único Dios que existe, y la unción de Él es, ¿sí?, el trabajo de Dios. Dice la Biblia que Él es la unción. El Espíritu Santo es la unción, Él es Dios. Cuando tienes la unción, cuando tienes el poder de Dios en ti, entiende las Escrituras. Dios te revela su voluntad y te da el poder para hacerla. Esa es la unción. La gente usan una palabra que se les hace difícil y luego la convierten en algo que ni siquiera es eso. Sí, la unción es el Espíritu Santo. Por eso el aceite representa el Espíritu Santo, porque te unge Dios. Sí, nosotros estamos ungidos el día que recibiste a Jesús como tu Salvador. Ese día la unción llegó a tu vida y no se sale de ti. No te deja nunca, porque recibiste salvación eterna. Entonces, la unción del Santo, dice acá, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas por el Espíritu Santo que está en ti. Dice, no os he escrito como si ignorares la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es, todo esto que dijimos ahorita es para los que conocen la verdad, es para los que andan en la verdad. No nos dice esto porque no sabíamos dónde estaba la verdad, sino porque sabemos que la Biblia, la verdad, nos dice esto y nos pone en claro, si andamos en la verdad, tenemos que amarnos en la verdad. Amar en la verdad. Te damos gracias, Dios único y verdadero. Gracias porque en tu amor estamos vivos, porque hemos sido edificados esta mañana, esta tarde, con la verdad. Ayúdanos, Señor, para encontrar personalmente, individualmente, la forma de amar en la verdad. Ayúdanos, Señor, para que seamos podados con tu Espíritu Santo, para que tu presencia nos limpie, nos quite los picos que nos estorban y que no nos dejan ser nítidos, no nos dejan dar ejemplo de amor para los demás, lo cual mostraría que somos tus hijos y el mundo lo vería. Ayúdanos, Señor, para que aquí en nuestra congregación se respire, se coma, se practique este amor entre hermanos, entre los hermanos que andamos en la verdad, en esta lucha contra nuestra carne, en esta lucha contra el pecado y contra el mundo, contra lo falso. Permite, Señor, que en el poder de Dios, ungidos como estamos, en la unción, en tu presencia, tengamos la capacidad de andar en la verdad y de amar a los que también andan en la verdad, como Juan Agallo, conociendo que si estamos en la verdad, si buscamos la verdad, todas las cosas que necesitamos, tú nos las vas a proveer porque te amamos a ti, porque sabemos quién eres y quiénes somos nosotros en ti. Y somos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Sea así, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga bien muchote, los quiero mucho en la verdad. Nos vemos el miércoles a las 7. Los invito a todos están invitados. Todavía la misma cosa, sus mascarillas a la distancia. Pero, hombre, si ya se abrió la iglesia, acompáñenme el miércoles. Dios los bendiga. Vamos a cantarle un canto a Dios. Pero, como le digo, con todo su corazón.
se